Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de tu Academia de Matemática. En esta ocasión vamos a dar inicio a una unidad nueva en el área de física, como lo es el magnetismo, ¿verdad? Es la introducción para lo que posteriormente será electromagnetismo, ¿verdad? Así vamos a empezar esta clase, ¿verdad? O este video, para que empieces a conocer de qué se trata el magnetismo. Ya tienes conocimiento de lo que es electricidad. Ya vimos ley de Coulomb, campo eléctrico, ya vimos corriente, la ley de Ohm, circuitos. Entonces ahora vamos a ver una parte importante de lo que es el magnetismo. Te vamos a dejar toda la parte introductoria, toda la parte contextual o textual, perdón, de lo que es el magnetismo, para que tengas una idea mejor y afrontar de esa forma los ejercicios que se te den durante tus clases, ¿verdad? Bien, siempre la costumbre de tu Academia de Matemática es iniciar con una frase. En este caso nos dice lo siguiente: lo único imposible es aquello que no intentas, ¿verdad? Ahí te dejamos la reflexión para que tú analices y lo pongas en práctica. Bien, la introducción al magnetismo. En esta parte va a haber unas ocasiones que solamente te voy a dar una pequeña descripción. Te queda toda la parte teórica para que tú puedas leer, ¿verdad? El magnetismo nos dice que se descubrió más o menos desde el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Desde esa fecha ya se conocía lo que es magnetismo a través de lo que es el óxido ferroso férrico, ¿verdad? Al que en su tiempo, en esa parte de tiempo, ¿verdad? Lo llamaron magnetita, ¿ya? Y esta magnetita poseía la propiedad, ¿verdad?, de atraer pequeñas partículas de hierro, y luego fue cambiando hasta lo que hoy en día, lo que antes se llamaba magnetita, ¿ya? Ahora se le conoce como lo que es un imán natural, ¿verdad? Y a las propiedades de atraer los metales se denomina magnetismo, ¿verdad? Eso es parte de la historia del magnetismo. Los primeros en utilizar el magnetismo como tal fueron los chinos, ¿ya? Ellos empezaron a hacer pequeños experimentos, ¿verdad? Que les permitía, o que veían que se le permitía a un trozo de magnetita girar libremente, y esta señalaba siempre a una misma dirección. Sin embargo, mucho tiempo después, esa característica no se aprovechó como medio de orientación, y los primeros que le dieron el uso práctico a la magnetita en función de la brújula para orientarse durante la navegación fueron los árabes, ¿verdad? Los árabes fueron los primeros que hicieron de la magnetita una forma más ideal para poderse orientar, ¿verdad? Cuando ellos iban navegando y veían que siempre la brújula o la magnetita siempre apuntaba a una dirección, y esa dirección es el norte magnético. Bien, ahora podemos ver que la Tierra, ¿verdad? Es un gigantesco imán natural, ¿ya? Y que por tanto la magnetita o cualquier otro tipo de imán o elemento magnético que gire libremente sobre un plano paralelo a la superficie, tal como lo hace una brújula, apuntará siempre a lo que te decía anteriormente, el polo norte magnético. Como aclaración, ¿verdad?
tendrás que diferenciar siempre lo que es el polo norte magnético de la Tierra del polo norte geográfico. Son dos términos bien diferentes. Polo norte magnético y polo norte geográfico. El polo norte geográfico es el punto donde coinciden todos los meridianos que dividen a la Tierra, al igual que ocurre con el polo sur. Sin embargo, pues el polo norte magnético, este está situado a unos 1200 kilómetros de distancia del norte geográfico. Es decir, hay una distancia entre el norte geográfico y el norte magnético, ¿verdad? Ahí te dejo unas pequeñas direcciones, ¿verdad? De ubicación para que puedas tú tener una introducción más a lo que es el magnetismo, ¿verdad? Nos dice que aproximadamente sobre la isla Amo, ya, Ringnes, es el lugar hacia donde apunta siempre la aguja de la brújula y no hacia el norte geográfico, como algunas personas erróneamente creen. La ubicación que se da en la brújula, entonces, no es cuando dice que la brújula siempre apunta al norte, no es el norte geográfico, sino que es el norte magnético. Y según los estudios, ¿verdad? Se dice que está más o menos en este lugar, en la isla Amon Ringnes. ¿Ya? Bien, ya hablamos más o menos de que la Tierra es un imán gigantesco, ¿verdad? Y de ahí la importancia de los imanes y por tanto de lo que es el magnetismo, ¿verdad? Que ya que para muchos el magnetismo es muy grande porque se utilizan en muchos aparatos tales como el timbre, las alarmas, los teléfonos, computadores, toda la parte electrónica que tú conoces, entonces tiene que ver con lo que es el magnetismo, ¿verdad? Y de hecho ahora ya hay utilización del magnetismo para detectar ciertas, ¿cómo se llama? Problemas físicos que podamos tener en nuestro cuerpo, ¿verdad? De hecho, muchos deportistas utilizan la resonancia magnética para detectar la gravedad de alguna lesión muscular que puedan tener y de esa manera tener algo más real de qué es lo que le ocurre y cómo poder tratar ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a lo que es una reseña histórica, ¿verdad? Anteriormente en la introducción te decíamos de que empezó con los chinos, ¿verdad? Pero acá te dejamos una pequeña historia, ¿verdad? Que más o menos hace 2000 años, ¿verdad? Unos pastores de un lugar conocido como Magnesia, ya que es una ciudad antigua de Turquía, cuando ellos se conducían a llevar sus corderos, ¿verdad? A pastorear, ellos sintieron una fuerte atracción hacia el suelo, ¿ya? Y esto era debido a que la punta del bastón que ellos usaban era metálico, ¿ya? Y también los clavos que utilizaban ellos en su calzado, ¿verdad? Hacía que ellos sintieran la fuerza de atracción, ¿verdad? Hacia la tierra y que eso a ellos les dificultaba caminar. Como parte de lo que es el ser humano, la curiosidad y todo lo que significa explorar, ¿verdad? Se interesaron por encontrar la causa del por qué les estaba sucediendo eso, ¿ya? Y fue así como descubrieron que una roca negra era la que atraía el hierro. Y esta roca recibe el nombre de piedra imán. Ellos lo conocieron como imán o magnetita, ¿ya?
Químicamente, la magnetita es un mineral de óxido de hierro cuya fórmula es F3O4. Y eso es, la magnetita es un óxido de hierro. Continuando con la reseña histórica, ¿verdad? Las personas de ese tiempo descubrieron que cuando colgaban un hilo, a un hilo, un pedazo delgado de la roca negra de magnesia, que era la magnetita, ¿verdad? Esta daba vueltas hasta detenerse y apuntar siempre al mismo extremo, ¿verdad? Y eso es el polo norte magnético, ¿verdad? Y otro al polo sur. O sea, los dos extremos se detenían siempre apuntando a esos dos lugares. De hecho, ahí fue donde empezaron a usar como brújula para el propósito de poder orientarse durante los viajes que ellos hacían de manera marítima, ¿verdad? Y así ellos sabían ubicarse hacia dónde dirigirse y cómo llegar a los lugares, ¿verdad? Tenemos más o menos algunas bases de eso y suponemos que fue más o menos el año 121 antes de Cristo que los chinos, ¿verdad? Usan el imán como una brújula, ¿ya? Y aquí está la parte de la brújula, apunta siempre hacia el norte magnético, ¿verdad? Y hacia el sur magnético. Y esta es la expresión de la figura que hace descripción a los viajes que hacían los diferentes, ¿cómo se llama? Sociedades, ¿verdad? Y utilizaban la brújula, perdón, para poder orientarse. Bien, aquí te dejo ya la parte más descriptiva de lo que es lo que te decía anteriormente, ¿verdad? Y acá nos dice que se conoce con certeza que la brújula fue inventada en China. La primera referencia en cuanto a su fabricación aparece en una enciclopedia china del año 1040. Y aquí está cómo fue que se inventó la brújula. Te dejaré ahí la inquietud para que tú la puedas leer y así tener más conocimiento de lo que estamos explicando. Bien, ahora sí, ya vamos formalmente, ¿verdad?, a describir qué es el magnetismo. Y el magnetismo es la propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes de atraer al hierro, al níquel y al cobalto, es decir, los metales, ¿verdad? Esa es la capacidad que tienen los imanes de poder atraer cuerpos metálicos. La importancia del magnetismo: el magnetismo es importante por la capacidad que tienen muchos objetos de poderse atraer entre sí, ¿ya? Generando lo que conocemos como atracción o repulsión. Es la ley aplicable también en lo que es electricidad, cuando veíamos la parte de electrostática, ¿verdad? Donde decíamos que una carga, dos cargas iguales se repelen, dos cargas de diferente signo se atraen. Es la misma acción acá, lo único que con imanes. Siendo esta última todo lo contrario, siendo la separación o la incapacidad de ser juntados. Es decir, cuando es una repulsión, ¿verdad? Los imanes no se unen, los imanes, hay una fuerza que los aleja. Eso es una fuerza de repulsión, ¿verdad? Bien, la mayoría de los materiales que cuentan con esta propiedad física se encuentran dentro del grupo de los elementos químicos conocidos como metales, ¿ya? Y presentándose en la mayoría de ellos lo que es conocido como campo magnético, es decir, los metales tienen la capacidad de generar lo que se llama campo magnético, ¿verdad? Ya que ellos tienen la característica de poseer electrones libres. Luego podemos ver que además de conferirle un brillo o iluminación, que es justamente una radiación electromagnética,
Es otra característica de los metales, ¿verdad? Lo que describimos acá, ¿ya? Que les puede conferir un brillo o iluminación y que es justamente lo que llamamos radiación electromagnética. Los materiales que poseen una alta capacidad de magnetismo, a esos metales los vamos a conocer o les vamos a dar el nombre de lo que son imanes, ¿ya? Teniendo en cuenta distintos materiales para que se dé dicha condición, y entre ellos tenemos algunos ejemplos: cobalto, hierro o níquel, y también con sus respectivas aleaciones. O sea, todas las aleaciones que tenemos de hierro, de cobalto, ¿verdad? O de níquel, entonces tienen la capacidad de producir imán, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Todo esto que hemos explicado posee una condición fundamental, y eso es que tiene una alineación de los electrones, ya que en su mayoría o quizás en su totalidad tienen o deben de tener la misma dirección, ¿verdad? Los metales, por esencia, los electrones, ¿verdad? Tienen la capacidad de generar fuerzas de atracción o repulsión mediante las cuales se da formación de compuestos químicos. Funcionando esto mediante los enlaces electrónicos. Por lo que pasa, para que dé la aparición de magnetismo, es fundamental analizar lo que es conocido como configuración electrónica. Esto es toda la parte que tú conoces de química, ¿verdad? Donde tú puedes formar los diferentes tipos de enlaces, ¿verdad? Conoces las configuraciones electrónicas de cada uno de esos elementos, ¿verdad? Y eso es lo que se da la distribución y alineación de los electrones en los niveles externos, ¿verdad? Cuando tú ves en química los diferentes tipos de enlaces, entonces ahí estamos hablando prácticamente de lo que es magnetismo, ¿verdad? Ahora vamos a lo que son propiedades y características de los diferentes tipos de imanes. No importa que el imán sea natural o sea artificial, todos los imanes van a poseer dos polos, ¿ya? Que van a estar perfectamente diferenciados. Y eso lo vamos a conocer como polo norte y polo sur. Y aquí está la imagen. Este es un imán, acá está el polo norte y este es el polo sur. Y lo que sale de esta forma que ves acá, como lo vimos en el campo eléctrico, ¿verdad? Estas son líneas de campo magnético, ¿ya? Bien, una de las características principales que podemos distinguir, ¿verdad? O por lo cual se distingue a los imanes es la fuerza de atracción o repulsión, ¿ya? Que ejercen sobre los metales, ¿ya? Las líneas magnéticas que se forman entre sus polos cuando enfrentamos dos o más imanes independientes y los acercamos a cada uno de ellos por sus extremos, si los polos que se enfrentan tienen diferente polaridad, se atraen. Por ejemplo, polo norte con polo sur. Pero si las propiedades son las mismas, polo norte con norte, polo sur con sur, estos se van a rechazar, ¿ya? Si tú haces un ejemplo, tienes dos imanes y los tratas de unir, si los polos que tratas de unir son iguales, lo que vas a sentir es que hay una fuerza, ¿ya? Una fuerza que provoca que no se unan, y eso es una fuerza de repulsión. Pero si tú colocas el imán con el polo norte y el polo sur, ¿ya? Entonces esos se van a atraer, y eso es una fuerza de atracción. Y acá está, perdón, lo que te explicaba, ¿verdad? Aquí está escrito. Y aquí están las formas. Mira, norte con sur se unen, sur y sur se alejan. Las flechas te están indicando que se están alejando. Norte y norte, igual, mira.
¿Ya? Bien, esta parte escrita acá es continuación de lo que acabamos de explicarte, ¿verdad? Y vamos a explicarte algo más detallado. Por ejemplo, nos dice acá, las líneas de fuerza de atracción o repulsión que se establecen entre esos polos son invisibles, ¿ya? Pero su existencia se puede comprobar visualmente si logramos espolvorear, ¿verdad? Polvo de limaduras de hierro, ¿ya? Sobre un papel cualquiera y la colocamos encima de ellos, vas a ver cómo se forman unas figuras y esas figuras son llamadas lo que son líneas de fuerza magnética, que son estas que te decía, ¿ya? Estas a simple vista son invisibles, pero nosotros podemos observarlas que sí existen, rociando, limaduras de hierro y tú vas a ver cómo se forma esa expresión. Bien, acá podemos ver que el señor William Gilbert, ¿verdad? Que es conocido como el padre del magnetismo, ¿ya? Fue un médico que descubrió, ¿verdad? Que el magnetismo, ¿ya? Cómo podía ser, que podíamos crear también imanes artificiales y determinó que los imanes tienen polos, ¿verdad? Que se alinean con los polos terrestres. Él también descubrió las reglas de la atracción y la repulsión entre los imanes, ¿no? Entonces, el padre del magnetismo es conocido como William Gilbert. Tenemos imanes permanentes, imanes temporales, y acá está algo interesante. La mayoría de los imanes utilizados ahora, ¿verdad? En nuestra época son artificiales. Ya que se pueden fabricar con una mayor intensidad magnética que los naturales. Además de que tienen una mayor solidez y facilidad para ser moldeados, según se requiera el campo en el cual se va a utilizar. Y aquí hay algo importante, no todos los metales pueden ser imantados, ¿ya? Aunque pueden adquirir esta propiedad, se desimantan fácilmente, es decir, pierden con una gran facilidad la parte de imanes, es decir, ya no tienen función de imán, por eso se desimantan bien fácil, ¿verdad? Esto puede ser debido a efectos externos o de una manera espontánea, ¿verdad? Muchos imanes se fabrican con lo que es el níquel y el aluminio, el hierro, hierro con cromo, cobalto, el tungsteno o el molibdeno. Esos son los elementos con los cuales se fabrican lo que son los imanes artificiales, ¿verdad? Y acá te digo que los imanes pueden ser naturales o artificiales o bien permanentes o temporales, ¿verdad? Un imán natural es un mineral, ¿ya? Que tiene propiedades magnéticas. Y ahí es donde entra la magnetita, ¿verdad? Un imán artificial es un cuerpo de material ferromagnético al cual hemos comunicado propiedades de magnetismo. Es decir, lo hemos creado, ¿verdad? Un imán permanente está fabricado en acero imantado. Un imán temporal pierde sus propiedades, como vimos anteriormente, bien fácil, una vez que cesa la causa que provoca el magnetismo. Un electroimán es una bobina, en el caso mínimo, un espiral, por lo cual circula corriente eléctrica. Eso es otro tipo de imán, ¿verdad? El electroimán. Los imanes naturales, hay como la magnetita, ¿verdad? Este es un potente imán natural y tiene la propiedad de atraer todas las sustancias magnéticas, poder atraer trozos de hierro
de manera natural, está compuesto por óxido de hierro. Y las sustancias magnéticas son aquellas que son atraídas por la magnetismo, ¿verdad? Y vimos anteriormente la fórmula del óxido ferroso F3O4, ¿verdad? Los imanes artificiales permanentes son sustancias magnéticas que al frotarlas con la magnetita, ¿ya? Se convierten en imanes. Y estos conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción. Es decir, tienen un tiempo bastante grande de poseer las características de imán. Y también tengo lo que son imanes artificiales y temporales. Son aquellos que producen campos magnéticos solo cuando circula por ellos una corriente eléctrica. Es decir, estos, para que tengan la función de imán, le debo de incorporar una corriente eléctrica para que empiece a producir esa propiedad que necesito, como los electroimanes, ¿verdad? Y al quitar la corriente, pues se desimanta. Bien, aquí están algunas imágenes, ¿verdad? De lo que son. Estos son imanes naturales. Aquí está la magnetita, la hematita y la pirrotita. Todos estos son imanes naturales. Estos son imanes artificiales, ¿ves? ¿Ya? Y esto es un electroimán. Tengo la batería, que es mi fuerza electromotriz, ¿verdad? Este es el cable que se le ha enrollado ¿cómo se llama? A este clavo, ¿ya? Y toda la corriente que pasa a través del cable llega al imán, a esta parte de hierro, este clavo, y así formo un electroimán. Bien, el magnetismo terrestre, ¿verdad? Nuestro globo terrestre, como dijimos anteriormente, nuestro planeta se comporta como un imán enorme, ¿verdad? Y este produce a su vez un campo, a su vez un campo magnético cuyos polos no coinciden con los polos geográficos. ¿Qué es esto que tengo acá? Y que el señor William Gilbert fue el que descubrió y es conocido como el padre del magnetismo. Bien, aquí está otra parte. Aquí sí te lo voy a dejar a ti para que logres leer. Es como un resumen de lo que te hemos estado hablando durante el video, ¿verdad? Ahí te dejamos la inquietud para que tú lo logres leer y entender de mejor manera. Todo es una parte introductoria, la parte que debes de conocer antes de empezar a resolver problemas. Bien, acá te dejo lo que son las posiciones de los polos, ¿verdad? Cómo se da verdaderamente, ¿verdad? Y a qué se debe esas posiciones. Bien, esto es algo muy importante porque es parte de lo que debes de conocer como historia, como conocimiento del magnetismo, y es lo que es la declinación magnética, qué es y cómo se actualiza. Acá te voy a leer de una manera directa. Te dice que para entender qué es la declinación magnética, debemos antes tener claros los conceptos de magnetismo terrestre, norte geográfico y norte magnético. O sea, esas tres partes que debes de conocer es lo que te hace referencia para que puedas comprender qué es una declinación magnética. Y acá te dejo el concepto de lo que es el norte geográfico. El norte geográfico también es conocido como norte verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, esa es la parte geográfica de nuestro planeta, que es el norte que nosotros conocemos, ¿verdad? Este norte geográfico coincide con el eje de rotación de nuestra Tierra. Y definimos dos puntos importantes, que son los puntos de intersección con la superficie de la Tierra, el norte geográfico en el polo norte y el sur geográfico en el polo sur. Esos son los dos puntos importantes que debes de conocer. Y el norte magnético está definido por el campo magnético de la Tierra y es a donde apuntan las brújulas o compases náuticos. Su composición no coincide exactamente con el norte geográfico y se mueve de año en año tanto durante el siglo XX
su posición varió. Es increíble, pero 1100 kilómetros de distancia. Actualmente el norte magnético varía su posición unos 60 kilómetros por año. O sea, cada vez se va distanciando más, ¿verdad? La posición actual del norte magnético se encuentra a unos 1600 kilómetros del polo norte geográfico al noreste de Canadá, ¿verdad? Moviéndose en una dirección hacia el país que nosotros conocemos como Rusia. Y aquí te dejo las coordenadas, ¿ya? 86.3 norte, 160 grados este. Como ya sabemos, dicho antes, el norte magnético en sentido estrictamente magnético es un polo sur. Bien, aquí está, mira, la declinación magnética, cómo es que se observa, ¿verdad? Y ahora vamos a describir qué es una declinación magnética. La declinación magnética es el ángulo en un plano horizontal que forman el norte magnético y el norte geográfico. Es esto, ¿ya? Este ángulo entre el norte magnético y, entre el norte geográfico y el norte magnético, a eso se le llama declinación magnética, ¿verdad? La declinación magnética, además de que varía con los años, ¿verdad? También varía en el lugar donde nos encontremos. Por ello, las cartas náuticas vienen dado su valor y su incremento o decremento anual. Las cartas náuticas son como la bitácora, ¿verdad? De los marinos, donde ellos van anotando, llevan todos esos apuntes, ¿verdad? Y es lo que sirve muchas veces para tener una mejor ubicación dentro de un mar abierto, por ejemplo. Bien, esta es otra forma, ¿verdad? Aquí te dejamos ya una descripción más bonita, más gráfica de lo que es una brújula, ¿verdad? Y cómo se ubica las personas que viajan, ya sea en avión o cómo se llama, a través de la navegación, y eso pueden ubicarse a través de esta forma, ¿verdad? Bien, vamos ahora a lo que es la representación de un campo magnético. El campo magnético es lo que envuelve, digamos, a un imán. Los campos magnéticos fueron estudiados principalmente por el señor Michael Faraday, y él fue el que espolvoreó limaduras de hierro sobre un vidrio, ¿verdad? Y este vidrio estaba colocado sobre un imán. Esas, ¿cómo se llama? Limaduras se disponen en diferentes hileras, ¿verdad? Y cada uno de esos van a generar lo que son polos del imán. A esas hileras, ¿verdad? Que colocó él, ¿verdad? Eso es lo que denominamos, o vamos a denominar, lo que son líneas de campo magnético. Y aquí están, ¿ya? ¿Ya? Todas estas líneas que salen de esta forma, ¿ya? Esas son líneas de campo magnético, ¿ya? Y mira, parten del norte hacia el sur. Del norte hacia el sur. Esas son las direcciones de las líneas de campo magnético. Bien, ahora tenemos, para conocer lo que son materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, ¿verdad? Las propiedades magnéticas, estas no están limitadas a la sustancia ferromagnética, ¿verdad? Sino que están presentes también todas las sustancias, aunque en mucho menor escala. En
En esta categoría van a entrar dos tipos de sustancias, las paramagnéticas y las diamagnéticas. Una muestra de sustancia paramagnética situada en un campo magnético es atraída hacia la región donde el campo es más intenso, al contrario de lo que le ocurre a una sustancia diamagnética, que es atraída hacia la región donde el campo es más débil. Vamos a definir qué es el paramagnetismo, y este se produce cuando las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente, ¿ya? O sea, cuando ya tenemos un momento magnético permanente, entonces ahí vamos a decir que es un paramagnetismo. Los materiales ferromagnéticos son materiales que pueden ser magnetizados permanentemente por la aplicación de un campo magnético, ¿verdad? Y este campo magnético será un campo magnético externo, ¿ya? El campo externo puede ser producido por un imán natural o también por un electroimán, ¿verdad? Los principales materiales magnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto y las aleaciones de estos, lo que anteriormente también te explicamos, ¿verdad? Los materiales paramagnéticos son materiales atraídos por imanes, pero no se convierten en materiales permanentes magnetizados, ¿ya? Y los materiales diamagnéticos no son atraídos por imanes, son repelidos, ¿ya? Fíjense bien, los paramagnéticos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Son materiales atraídos por imanes, pero que no se convierten en materiales permanentes magnetizados. Y los diamagnéticos son rechazados por los imanes, ¿verdad? Si la temperatura de un material ferromagnético es aumentada hasta un cierto punto, que vamos a llamar temperatura de Curie, el material de una manera abrupta perderá su magnetismo y de manera permanente, y se vuelve paramagnético. En cambio, los materiales ferromagnéticos, estos están caracterizados por curvas de magnetización y curvas de histéresis. Podemos considerar un material ferromagnético que en principio puede no estar magnetizado, y esto sería difícil, pues por lo menos este material ya fue sometido a un campo magnético terrestre, y aquí podemos aplicar un campo externo que irá aumentando de manera paulatina, ¿ya?, la intensidad de la magnetización del material, y así va a ir aumentando. Pero esto no será de una manera lineal, hasta llegar a un punto en que por más que aumente mucho la intensidad aplicada, ¿ya?, que a eso le vamos a llamar inducción del material, prácticamente no cambiará. A esta curva originalmente se le suele llamar curva de magnetización. Bien, ahora te vamos a explicar lo que dice acá, histéresis, ¿verdad? ¿Qué es la histéresis? Para aclarar, vamos a partir, ¿verdad?, de que son descripciones griegas, ¿verdad? Y que nos dice que la histéresis se traduce en alemán, ¿verdad?, como efecto posterior, ¿ya? O sea, la histéresis es un efecto posterior. Esto es exactamente de lo que se trata la histéresis. Por lo tanto, vamos ahora a darte una definición general del término. Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. Por lo tanto, en consecuencia, podemos decir que el principio de histéresis lo podemos aplicar a una amplia variedad de áreas, desde los fenómenos electrónicos hasta los económicos y el ferromagnetismo. Es decir, es un concepto aplicado a diferentes áreas
de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y fácilmente se ejemplifica. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué es la histéresis de los productos magnéticos? Los materiales ferromagnéticos pueden cargarse magnéticamente mediante campos magnéticos externos, ¿verdad? Esta magnetización aumenta mucho más rápido de lo que disminuye cuando el campo magnético externo se apaga nuevamente. ¿Ya? Es más o menos un ejemplo así general, un electroimán, ¿verdad? Cuando le das corriente, pues la generación de atracción es más grande, le quitamos la corriente y se quita. ¿Ya? Es precisamente este efecto lo que debemos a la histéresis. Y pues bueno, ese efecto se mide a través de la curva de histéresis y la fuerza magnética que permanece cuando el campo magnético externo está completamente apagado, a eso es lo que vamos a llamar remanencia. Bien, ahora vamos ya acercándonos a la parte de solución de problemas y en este caso vamos a lo que es la densidad de flujo magnético. El concepto propuesto por Faraday acerca de las líneas de fuerza es imaginario, igual que el concepto de líneas de campo eléctrico. ¿Ya? Y como en el campo eléctrico, las líneas de fuerza magnética son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos dibujar, ¿verdad?, la dirección del campo magnético y además de eso los podemos cuantificar, es decir, lo podemos medir. Una sola línea de fuerza equivale a la unidad del flujo magnético, ¿ya? Y se representa por esta letra griega, ¿ya? En el sistema CGS y recibe el nombre de Maxwell, ¿ya? En el sistema CGS, la unidad de flujo magnético será el Maxwell. Sin embargo, esa unidad es demasiado pequeña, ¿verdad? Da un flujo magnético bien pequeño. Y en el sistema internacional no emplearemos el Maxwell, sino que será el Weber, ¿ya? Y para eso tenemos las equivalencias. Un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Y si quieres pasar de Weber a Maxwell, entonces es 1 por 10 a la menos 8 Weber. Bien, un flujo magnético que atraviesa de manera perpendicular una superficie, ¿verdad? Recibe el nombre de densidad de flujo o lo que conocemos también como inducción magnética y se representa por una B mayúscula y vamos a explicarte que la densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético, eso equivale al número al número de líneas de fuerza, ¿verdad? Y eso es un flujo magnético. ¿Ya? El número de líneas de fuerza, eso es un flujo magnético. Y estos atraviesan perpendicularmente a una unidad de área, ¿verdad? Y matemáticamente lo expresamos así. ¿Ya? B, que es inducción magnética o flujo magnético. El flujo magnético es igual a phi sobre área, donde B, densidad de flujo magnético, y eso lo vamos a medir en Weber sobre metros cuadrados. Flujo magnético, la unidad de él es el Weber. Área, pues son metros cuadrados, ¿verdad? La densidad de flujo magnético también recibe el nombre de inducción magnética. ¿Ya? Bien, aquí está algo muy importante. Nos dice que en el sistema internacional la densidad de flujo magnético es el Weber sobre metros cuadrados. ¿Ya? Y eso, ¿verdad? En honor a uno de los científicos más grandes que también, junto con Albert Einstein, ha tenido este mundo, ¿verdad? El señor Nikola Tesla,
¿ya? Weber sobre metros cuadrados, eso nos dará Tesla, ¿ya? La unidad de flujo magnético se mide en Tesla. Bien, y acá está cuando el flujo magnético tiene un ángulo, ¿ya? Entonces la expresión será B es igual al flujo magnético sobre el área multiplicado por el seno de teta. Por lo tanto, ¿verdad? Esta expresión, ¿ya? Será igual al flujo magnético, al flujo magnético, multiplicado por el área, multiplicado por el seno del ángulo. Y aquí te decimos que el teta es el ángulo formado por el flujo magnético y la normal de la superficie. Aquí hay una expresión, una parte física o un dibujo que tenemos aquí para representarte lo que está escrito. Y ahora sí, vamos a resolver algunos ejercicios que tenemos. Con esto queda terminada la parte de magnetismo. La próxima clase será de lo que es electromagnetismo, ¿verdad? Nos dice, en una placa circular de 3 centímetros de radio, existe una densidad de flujo magnético de 2 teslas. Nos piden calcular el flujo magnético total a través de la placa en Weber y Maxwell. Bien, aquí tenemos los datos. El radio son 3 centímetros. Lo necesito en la unidad internacional. Quiere decir que lo voy a pasar a metros, se divide 3 entre 100 y eso es 0.03 metros. ¿Ya? El flujo magnético me dice que es 2 Tesla y se simboliza por una T mayúscula. ¿Ya? Me piden calcular el flujo magnético, esta es densidad de flujo magnético. El flujo magnético está por esta expresión. Tenemos la conversión que un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell, ¿ya? Entonces vamos a despejar de esta expresión, despejamos acá, y me queda que phi es igual a B por A, donde el área es pi por radio al cuadrado, ¿ya? Vas a multiplicar Tesla, ya sabes que Weber sobre metros cuadrados, acá metros cuadrados y metros cuadrados se cancelan, lo multiplicas 2 por pi por 0.03 y eso te da que es 565.488 Weber, ¿verdad? Y lo quieren en Maxwell también. Entonces, esto lo multiplicamos por esta expresión y ya me da Maxwell, ¿verdad? Bien, y en el segundo ejemplo que tenemos es una espira de 15 centímetros de ancho, ¿verdad? Por 25 de largo. Tiene un ángulo de 27 grados respecto al flujo magnético. Determine el flujo magnético que penetra por la espira debido a un campo magnético cuya densidad es de flujo de 0.2 Tesla. Aquí está la resolución. Conozco el área, conozco la longitud, tengo el ángulo, ¿ya? Me piden el flujo magnético, ¿ya? Y para ello entonces utilizamos esta expresión porque me dan un ángulo, ¿ya? Lo despejo y me queda de esta forma. Entonces, al multiplicar todo esto, me da 3.4 por 10 a la menos 3 Weber, ¿verdad? Bien, acá te dejo entonces dos ejercicios propuestos siguiendo la explicación anterior. Te dejo la respuesta para que tú lo puedas comprobar. Y es de esta manera como pues la Academia de Matemática te ha brindado, ¿verdad? Un aporte más, en este caso como magnetismo. Hemos terminado la parte de magnetismo para iniciar la próxima clase con lo que es electromagnetismo. Te dejo acá mis contactos, ¿sí? Y te invito a que me des like si te gustó el video, me lo comentes si es que te pareció algo, si quieres o necesitas alguna ayuda en particular, pues con gusto la Academia de Matemática está para ayudarte y te hago una invitación a que te suscribas. Hagamos más grande el canal de la Academia de Matemática PAN y H2O. Así que hasta la próxima. La Academia de Matemática te saluda. Hasta la próxima.